Bendiciones en este maravilloso día. Tenemos el privilegio de nuevamente estar en un tiempo poderoso de devocional. Y yo quiero hablar en este día maravilloso de un tema que he titulado El vientre de Dios. Usted dirá, Dios, pero Dios no es madre. Si bien es cierto, Dios no es madre. Pero Dios, es Padre, es juez, es amigo. Es todo lo que necesitamos. En la Trinidad de Dios encontramos todo lo que necesitamos. Y yo quiero ir a la palabra, Él nos sustenta, amén. Y quien sustenta a sus hijos muchas veces en su regazo es una madre. Así de que Dios también nos sustenta a nosotros en su regazo, en sus brazos. Y por eso he titulado este devocional, El vientre de Dios, basado en dos versículos en el libro de los Salmos, Salmo 139. El verso 13 y el verso 18 dicen en esta versión, la NBI no, la NTV, la nueva traducción viviente. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Me viste antes de que naciera, dice el verso 16. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y la Reina Valera, que es la que más generalmente usamos, dice el verso 13, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y el Salmo 139, 16 ahí mismo dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Generalmente cuando nosotros nos ponemos en una posición para orar, usamos la posición fetal, ¿cierto? Y lo primero que ve el feto es a su madre, las partes internas de su madre, el corazón de su madre, los pulmones de su madre, los órganos de su madre, por así decirlo, de que los ve. Pero antes de todo eso, dice la palabra del Señor, mi embrión vieron tus ojos. David pudo entender que su embrión había visto a los ojos de Dios, había tenido esa relación, esa intimidad con Dios. ¿Y por qué hablo de esto? Porque vemos que en el tiempo del embarazo de una mujer, su hijo mantiene en una posición fetal, empieza creándose en una posición fetal y termina en una posición fetal para venir luego a este mundo. Y lo vemos de esta manera cuando nosotros hacemos esta posición de proscuneo, cuando nosotros nos postramos delante de Dios, cuando hincamos nuestra cabeza hacia adelante, nos arrodillamos y todo nuestro pecho queda cubierto por nuestros brazos y por nuestras piernas y allí hincados es como si estuviéramos dentro de un vientre. Por eso he titulado este mensaje de hoy, El vientre de Dios. El vientre de Dios que te da sustento, el vientre de Dios que te lleva a la posición que necesitas para tener una revelación. Fue ahí, en el vientre, el embrión de David vieron los ojos de Dios. Es en ese embrión donde Dios, es en ese vientre, perdón, cuando somos un embrión, cuando somos alguien que se humilla delante de Él, que hacemos proscuneo, que podemos tener esa intimidad con Él, que podemos ver a Dios, que podemos tener esas revelaciones maravillosas, poderosas, por así decirlo, que solamente vienen de Él. En el vientre de Dios es donde la carne y la contaminación del mundo no están activos, porque el bebé depende de su madre, el bebé depende de los nutrientes y de todo lo que su madre produce a través del cordón umbilical, así de que la carne no se activa en el vientre, la carne no depende del alimento de este mundo, el mundo no está abierto a nuestros ojos porque estamos cubiertos, estamos guardados, estamos escondidos bajo ese saco amniótico con líquido, con nutrientes de la presencia del Señor. Cuando estamos allí, en esa presencia es donde dejamos de lo que hay en el mundo, lo que es del mundo, lo que es de la carne, lo que es de nosotros y empezamos a vivir esa vida de plenitud en el Espíritu, que es en el vientre de Dios. La plenitud de nosotros está en el vientre de Dios, no está en ninguna otra parte, en el vientre de Dios. Esto me lo regalaba el Señor esta mañana. Yo la verdad tenía otro devocional porque trato de tenerlos para poderlos compartir. Y tenía otra cosa totalmente diferente, pero Dios me habló de esto y quise compartirlo con ustedes. El ver a Dios es solamente el privilegio de aquellos que pueden estar en esa posición. Y no hablo solamente de una posición fetal
física, hablo de esa posición fetal del espíritu, de poder estar siempre inclinados, humillados ante su presencia, diciendo, Señor, yo me postro aquí, yo me hinco aquí, yo hago proscuneo aquí, porque no hay nadie más grande que tú por encima mío. Tú eres más grande, yo no soy tan grande, tú eres tan grande, tan poderoso. Esa posición nos lleva a estar en el vientre de la gracia de Dios, donde la gracia se derrama, donde tú sientes la presencia, donde tú sientes el poder sobrenatural. Tal vez vas en el bus, vas viajando, vas a trabajar, estás en tu oficina y estás ahí escuchando una adoración, y esa adoración te lleva a hacer un proscuneo, una profundidad en el espíritu y a sentir esa gloria de Dios en tu vida. Y aunque estés trabajando, aunque estés en tus asignaciones diarias, pues profundizar en ese vientre de Dios y recibir algo bonito de parte de Dios a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, a tu ser completo. También vemos que en el vientre de Dios se revela la verdad de quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes seremos. Ahí en el vientre de Dios es donde Dios nos habla, donde Dios nos enseña, donde Dios nos muestra a cabalidad, a profundidad, lo que Él quiere para nosotros. Y le voy a compartir un testimonio de algo que Dios hablaba a mi vida esta mañana. Y es que yo desde niña vi la gracia de Dios sobre mi vida, pero nunca lo entendí de esa manera, y otros servían en la iglesia, otros eran líderes en la iglesia, otros servían en las danzas de la iglesia y tenían un lugar en la iglesia, crecieron en la iglesia, y yo no, yo estaba afuera, yo estaba en mundo aventura, yo no me quería congregar, yo no quería nada con Dios, y veía cómo todos servían y me parecía pues normal, no me interesaba. Y el Señor me traía a memoria todas esas cosas, todo eso que veía yo en otros cuando yo era una adolescente, cuando yo era una niña. Y al final de todo eso, el Señor, yo le decía, Señor, pero yo nunca he tenido resentimiento de pronto por palabras o por acciones o por cosas que me hubiesen dicho cuando todo el mundo servía menos yo, cuando todo el mundo iba a la iglesia menos yo quería ir. Y el Señor me dijo, no, es que te estoy recordando la gracia, la gracia. Te metí en mi vientre, te envolví en mi vientre. ¿Para qué? Para mostrarte mi gracia, para mostrarte mi favor, para hacer lo que ahora estoy haciendo. Y es simplemente estar en una posición de adoración continua, donde podemos ver, donde podemos estar en el vientre de Dios y donde podemos ver esos ojos de Dios, el embrión de nosotros, en la intimidad con Dios, el espíritu, la vida de nosotros. El nuevo nacimiento está basado en poder ver los ojos de Dios. Esos ojos que se revelan a nuestra vida y que nos hacen ser totalmente diferentes, totalmente transformados, que aunque nos equivoquemos, no seguimos equivocándonos, sino que esa vida nos lleva a una transformación. Y me interesó mucho ver que en el vientre de la madre, el feto queda con su columna, con la de la madre, o sea, quedan las dos en la misma posición, se encuentran en la misma posición. Y la columna vertebral de la madre es el eje central, así como Cristo es el árbol de la vida y es el eje central de nuestra vida, y la oración se convierte en esa columna vertebral del cristiano. Así esa columna vertebral sostiene al bebé dentro del vientre, y así Dios nos sostiene a nosotros dentro de su vientre, dentro de su poder, dentro de lo sobrenatural de Él. Él quiere revelarse a nosotros. Si la madre desconecta a su hijo del vientre, si la madre lo desconecta, el bebé muere, pero es necesario que nosotros entendamos que debemos desconectarnos desde el mundo y conectarnos al vientre de Dios, donde su cordón umbilical, que es Jesucristo, que es la vid, nosotros los pámpanos, nos llevan a poder estar en esa dimensión sobrenatural, en esa dimensión de recibir de ese fruto abundante que viene del árbol de la vida. La posición fetal tiene que ver también con esa línea que es la columna vertebral, y con el feto, con la madre. Hay una conexión entre ellos dos. En la columna vertebral de la madre y la columna vertebral del feto tienen una conexión especial. Asimismo, nosotros tenemos una conexión especial con esa columna vertebral que alimenta nuestra vida cuando estamos en su vientre. Así de que no tengas miedo de estar en la presencia de Dios. Recuerda que tu embrión vieron los ojos de Dios. No tengas
limitaciones para adorar a Dios públicamente, en la intimidad, en el secreto, para estar en ese vientre de Dios. Pídele, Señor, yo quiero estar en ese vientre tuyo, quiero estar ahí formándome, capacitándome, aprendiendo, poder disfrutar de tu presencia y poder disfrutar de ti. Disfruta de la presencia de Dios. Todas las cosas fueron delicadamente formadas por Dios en el vientre de nuestras madres y todo fue hecho sin que nos faltara nada, sino sin que nos faltara aún una sola cosa. Todas las que Él había propuesto poner en nosotros estaban presentes y estaban listas para ser puestas, y Él las puso en el momento que nos diseñó. Ni una sola cosa pasó sin que pasara un día. Así de que capacítate, ama ese vientre, esa intimidad, ese proscuneo, ese adorar a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. Y recuerda, Él es la columna vertebral y tú estás ahí pegado a esa columna vertebral que se alinea, que tienen una conexión especial y que son el eje central del ser de ese feto que crece dentro del vientre. Así de que hoy dile, Señor, escóndeme en tu vientre, en ese vientre donde se revelan todas las cosas. Quiero estar contigo, quiero estar cerca de ti. El Señor te bendiga grande y poderosamente. Feliz fin de semana y nos vemos nuevamente el lunes con un té con mucha fe. Bendiciones.